amigos, le doy la más cordial bienvenida a su clase número 5 de Estrategia de Negocios Internacionales, donde vamos a estar viendo hoy día el tema de la estrategia de ingreso a los mercados internacionales, específicamente lo que se refiere a la selección de un mercado. Y para ello hemos estado trabajando con el caso Orson, caso con el que nosotros hoy día comenzamos ya propiamente tal un campeonato internacional, campeonato que obviamente tiene sus bases, y una de los alcances importantes que yo quiero hacer al comienzo es que las bases dicen que se deben constituir equipos de hasta 6 participantes e inscribirse con un nombre de fantasía. Eh, Tengo hasta el minuto dos equipos que están inscritos, pero no tienen nombre de fantasía, aparecen como NN. Los equipos que están inscritos hasta el minuto son Inc., Hat-Trick, Billionaire, La Resistencia S.A., Los Chilaquiles, Ups, We Did It Again, Las Chicas Superpoderosas, Las Good Girls, Los Narcolún, Las Preferidas del Profe, Los Garais, ABCC Limitada, Sambeck Inc., Los Maravillosos, Los Estrategas, el Team Pfizer, La Junta, The Firebirds, Scratch y el NN1, NN2. Nosotros estamos trabajando con este caso en lo que se llama la selección de mercados de exportación. ¿Por qué estamos intentando elegir un mercado al cual los productos Orson deben exportar sus licores de fruta? Porque la empresa presentaba un problema en su mercado doméstico, y el problema era que la demanda estaba saturada, donde existe un exceso de oferta, por un lado, y por otro, dado los volúmenes de venta que tenía la empresa, la tenían operando muy cerca de su punto de equilibrio. Por lo tanto, la única manera de sortear esta situación es a través de un objetivo de crecimiento, y este objetivo de crecimiento solamente se puede cumplir en los mercados internacionales, dado que el mercado local está con una demanda absolutamente saturada. Y para ello, la empresa lo que hace es encargarle a una empresa consultora, que en este caso son ustedes, los que están asumiendo este rol, y a través de este rol, en el que van a ayudar a la empresa a conseguir el mercado de destino de sus exportaciones, ustedes, déjenme admitir a sus compañeros, decía yo, ahí está, gracias. Decía que a través de este rol que ustedes están jugando como consultor, en el que le van a ayudar a conseguir finalmente el mercado de destino de las exportaciones a licores de fruta Orson, ustedes van a ir adquiriendo experiencia en el proceso de investigación, análisis y selección de un mercado país, en este caso particular, para la exportación. ¿Qué es lo interesante de esto? Y eso es absolutamente real lo que dice ahí. Proporcionar experiencia. Lo interesante es que ustedes, si necesitan hacer esto mañana como profesionales en su empresa o pasado mañana, pueden usar la misma metodología. Pero tengan claro que esta metodología es para seleccionar mercados de exportación, no para seleccionar mercados donde voy a ir a hacer una franquicia, donde voy a ir a hacer una inversión extranjera con un contrato de joint ventures, voy a ir a instalar una sucursal de producción. No, esta metodología no sirve para eso. Esta metodología sirve para seleccionar el mercado de exportación. ¿Y por qué? Lo explicamos a continuación. En primer lugar, nosotros nos planteábamos 3 preguntas. Las preguntas son propias de la primera etapa del proceso de selección de mercado de exportación y dicen relación con el conocimiento del producto. Y este conocimiento del producto a nosotros nos va a llevar como conclusión
a obtener un perfil del producto. Y ese perfil del producto es el que nos va a dar el perfil de búsqueda, es decir, qué es lo que nosotros vamos a ir a mirar, qué es lo que nosotros vamos a ir a buscar en los mercados internacionales. Porque en definitiva, el perfil del producto es lo que determina la atractividad que debe tener un mercado país para convertirse en mercado de destino de las exportaciones de los licores Orso. ¿Por qué razón? Nosotros decíamos que si lo que yo quiero exportar son papas, ¿qué es lo que hace atractivo a un país para mi exportación de papas? Lo hace atractivo el hecho de que en ese país existan personas dispuestas a consumir y a comprar papas. Si la gente de ese país está dispuesta a comprar mucha cebolla y ninguna papa, quiere decir que ese mercado no es atractivo para mí, no goza de atractividad, porque lo que yo vendo son papas. Ahora, si yo determino que en ese mercado efectivamente la gente tiene un alto nivel de aceptabilidad por las papas, la siguiente pregunta es, ¿le gustarán las papas del tipo que yo tengo? Porque en primer lugar son papas, pero en segundo lugar a lo mejor son unas papas con una determinada característica y tengo que saber si en ese mercado hay un nivel de aceptabilidad por las papas con la característica que yo tengo. Es decir, el atractivo de un país como mercado de destino de mis productos está dado por el perfil que tienen mis productos. Por lo tanto, si yo uso esta metodología, donde voy a determinar cuál país es más atractivo para vender un producto que debo exportar, es una metodología que no me sirve para identificar el atractivo del país donde yo voy a instalar una franquicia. Porque lo que hace atractivo a un mercado como destino de mi franquicia es distinto de lo que lo hace atractivo como destino de mis exportaciones. Si yo voy a ir a hacer una inversión para producir en el extranjero, no voy a vender, voy a producir, lo que hace atractivo al mercado no es que exista demanda para mi producto en ese país. Lo que lo hace atractivo es que existan mejores condiciones de, de capacidad productiva para mi empresa. Y esas mejores condiciones de capacidad productiva tendrán que ver con a lo mejor la tecnología, una eficiencia en costos, un elemento de diferenciación, algo que finalmente termine beneficiando a mi empresa. Por lo tanto, lo que define el atractivo del mercado son cosas diferentes. Y el atractivo de un país va a estar dado por el objetivo que usted quiera cumplir en él. Si usted quiere cumplir el objetivo de vender, bueno, tengo que mirar que exista demanda y demanda por las cosas que yo tengo y bajo las características y condiciones que yo las puedo exportar a ese mercado. Nosotros teníamos estas tres preguntas. Y para poder responder estas tres preguntas y sensibilizarnos respecto del conocimiento del producto, nosotros debemos saber de qué se trata nuestra empresa, saber cómo son los productos, cuál es el sistema productivo y la capacidad productiva instalada, cuáles son los precios que se manejan en el mercado local y como voy a exportar, ¿verdad? Debo conocer cuáles serían los costos y finalmente los precios ex-work, los precios FOB, en fin. También tengo que saber cosas generales de la presentación del producto y por último, el mapa para saber dónde estoy ubicado yo. Perdón, yo estoy ubicado aquí en Bilín y dónde quiero yo exportar, es decir, cuáles son los mercados que geográficamente tengo yo como destino de mis potenciales exportaciones, para saber dónde estamos ubicados, simplemente. Bueno, veamos el aporte que nos hacen en realidad estas respuestas a las tres preguntas
que habíamos dejado la semana pasada. Dice cuáles son las características del producto que nosotros vamos a internacionalizar. Nuestro producto tiene dos características. De todo lo que dice acerca del producto, nosotros debemos concluir dos cosas relevantes. Primero, ¿cuál es el nivel de calidad que tiene el producto? ¿Por qué es importante saber cuál es el nivel de calidad? Porque cuando uno exporta, uno no fija precios, uno toma los precios que hay en el mercado internacional. ¿Y cuáles son los precios que uno toma? Los que están acordes con el rango de calidad o acorde con las características que tiene nuestro producto. Si mi producto es un producto, si yo voy a fabricar, por ejemplo, un lápiz, y es un lápiz de una dudosa calidad, ¿ya? O de baja calidad, llamémosle para que no decir malo, sino que de bajo nivel de calidad, el agente importador que me va a comprar ese producto, conocedor en el negocio, él va a decir, oye, tu lápiz es de baja calidad. Y acá en este país, los productos de baja calidad se venden en el rango de los precios bajos. Y se venden en el rango de los precios bajos que fluctúa entre este valor y este otro valor. ¿Cuál es tu precio? Entonces, yo lo que tengo que saber, cuál es la calidad de mi producto y en qué rango de precios estaría puesto mi producto en ese mercado de destino. Yo puedo tener un producto de calidad baja, pero a lo mejor por él se puede pagar un precio alto. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un producto que tiene algún elemento de diferenciación que lo hace único, que lo hace tremendamente distintivo y atractivo. Y no obstante la calidad sea una calidad inferior, a lo mejor la escasez relativa que tiene el producto es lo que le agrega valor y por lo tanto se puede comercializar dentro del rango de otros precios que no digan directa relación con su nivel de calidad. Por lo tanto, eso es lo primero que hay que saber de los productos, en este caso de nuestros licores de fruta Orson. Lo segundo, que también es una característica importante, es que a consecuencia de los insumos que usa, insumos, ¿verdad?, que le dan una calidad moderada, como ya dijimos, esos mismos insumos, esas mismas pulpas de fruta, representan variedades de frutos que generan sabores no convencionales, sabores no tradicionales y sabores que no son necesariamente los más demandados en el mundo. Por lo tanto, tengo otra característica, que son sabores no convencionales. ¿Qué más he podido saber? He podido saber que el precio de mi producto debe ser un precio competitivo en el rango de los precios medios, porque tengo un producto de calidad media, por lo tanto debo encontrar un país donde, dada mi estructura de costos, yo pueda llegar a un precio competitivo, en ese rango de precios medios. Y fíjense que la tercera pregunta tiene una respuesta que es consecuencia de las dos anteriores preguntas. El atractivo del mercado país, en el fondo, está dado porque exista un nivel de aceptabilidad de las características que tiene mi producto. Y segundo, que en ese país donde hay atractivo para la característica de mi producto, además yo pueda llegar con un precio competitivo dentro del rango de los precios que están acordes con el nivel de calidad y con las características del producto. Entonces, ¿qué es lo que hace atractivo a este país o a cualquier país, ¿no es cierto?, que yo voy a investigar? Primero, que exista aceptabilidad por licores de fruta de calidad moderada. Claro, si en los países hay algunos donde solamente se consumen licores de fruta de calidad premium, yo no tengo nada que ir a hacer a ese mercado.
Segundo, que exista un nivel importante de aceptabilidad por licores de fruta de sabores no convencionales. Claro, porque yo no tengo sabores de los tradicionales. Los míos son unos sabores diferentes y que no necesariamente son los que tienen una más alta aceptación a nivel mundial. Y por último, un mercado va a ser atractivo en la medida en que podamos tener un precio competitivo dentro del rango de precios que le correspondería a mis productos. Entonces, cuando usted ahora tenga que salir a investigar una cantidad importante de países, usted ya sabe lo que va a determinar la atractividad del país. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a comenzar a tomar antecedentes de los países para llegar finalmente a determinar cuál de todos sería el más atractivo. Entonces vamos a esta etapa número 2, donde la etapa 1 decía, conoce tu producto para que sepas qué es lo que tienes que ir a buscar a los mercados internacionales. La etapa número 2 dice que se llama una selección preliminar de mercado. Y no estoy eligiendo el mercado donde voy a ir a exportar. Estoy haciendo una selección preliminar de mercados que tiene esta etapa una finalidad totalmente diferente. ¿Qué dice esto? La primera recomendación en esta segunda etapa, y que ustedes metodológicamente cuando lo hagan de verdad, tienen que acordarse de esto. La primera cuestión es que todos los países que se han encargado, que sean motivo del estudio, todos esos países tienen que ser estudiados. No se puede dejar fuera ninguno. Ninguno por un descuido o porque usted piensa que no, en ese país no, o a mí no me gusta la gente de ese mercado y no. O sea, usted lo estudia todos nomás. Porque cualquiera de los países podría estar conteniendo un mercado atractivo para mis productos. Por lo tanto, yo no puedo dejar fuera del análisis ninguno, porque a lo mejor podría estar obviando uno de los mercados más interesantes para la empresa. Sin embargo, dado todo lo anterior, sepan ustedes que ir a hacer la investigación a cada uno de esos países para determinar el atractivo que tiene cada país, eso es caro, es demasiado caro. Yo diría, si ustedes me dicen, mira, que hay 10 países, yo por ir a estudiar esos 10 países tranquilamente les cobro 200 millones de pesos. Claro, ¿por qué? Porque cuando yo quiero saber cuál es el grado de atractividad que tiene el país A, el país B, el país C, dadas las características de mi producto, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que ir a ese país y preguntarle a la gente de ese país. ¿Qué cosa le tengo que preguntar? A los que consumen licores de fruta, si consumen licores de fruta de mediana calidad. Y segundo, ¿cuál es el nivel de consumo que hay de licores de fruta de un sabor no convencional? Del sabor que no es el más habitual en el mercado. Y también tengo que llegar allá y conocer los rangos de precio y determinar si mis productos exportados llegarán a un precio competitivo dentro del rango, en este caso, de los precios medios. Claro, y eso, ¿quién lo hace? Seguramente eso lo hace una agencia que usted contrata, que usted contacta en el país, en los potenciales países de destino, para que sea esa agencia la que se encargue de levantar la información. ¿Por qué? Porque son los que tienen acceso a la información, son los que saben cómo se debe tomar la información, cómo se accede a la gente que tiene la información, cómo se logra que la gente coopere. En fin, si yo voy desde Chile a meterme al mercado
de Indonesia, lo más probable es que no tenga idea cómo levantar la información en ese mercado. Entonces, lo que sí sé es que en ese país alguien debe saber hacer eso. Y por lo tanto, ese es el agente al que yo voy a utilizar. Y ese agente no me va a cobrar 2 pesos, ¿ya? Ni $3, me va a cobrar harta plata. Entonces, por eso que es caro. Para evitar incurrir en el costo de tener que visitar todos los países y contratar agencias en todos los países, el primer eslabón en este proceso de selección de un mercado de exportación es descartar, dejar fuera, pero no por prejuicio ni por una equivocación, sino que dejar fuera aquellos países que no gozan de un atractivo preliminar. Claro, claro que sí. Fíjense ustedes lo siguiente. Puede que usted vaya a un país, ya, llamémosle Indonesia ese país, y usted levanta la información de Indonesia y logra determinar que en Indonesia los productos que usted vende gozan de aceptabilidad. Y es un mercado muy atractivo para el nivel de aceptabilidad que tienen sus productos. Pero a lo mejor con ese país no hay unos buenos acuerdos comerciales, no existen acuerdos bilaterales de comercio, y ese país a lo mejor impone algunos impuestos importantes a los productos importados. Y como consecuencia, a lo mejor es un mercado prohibitivo para mí, desde el punto de vista de mi competitividad. Entonces, claro, el mercado es atractivo desde el punto de vista de las variables que definen el atractivo final del mercado, pero no es accesible por mi empresa. También podría darse la situación, ¿verdad?, en que existan algunas limitaciones a la importación, porque los mercados, los países, perdón, los distintos gobiernos, muchas veces suelen colocar algo que se llaman barreras al comercio internacional. Y te suben los impuestos o te establecen cuotas de importación, te hacen una suerte de bloqueo político a veces, en algunos casos. Nosotros siempre somos testigos de que Estados Unidos establece bloqueos políticos al comercio y a las economías de determinados países. Bueno, ¿qué pasa si el mercado que nosotros vamos a estudiar es un país de esta naturaleza? Es un país donde la gente nos cae estupendo, es un país donde el nivel de aceptabilidad por el producto es extraordinario, pero hay un problema con ese país. Entonces, no se pueden hacer negocios con ese mercado. Eh, puede que sea un mercado mirado a priori, ¿no es cierto?, demasiado pequeñito. Entonces, ¿para qué voy a seguir investigando un mercado que yo al final voy a descartar porque es muy pequeño? Si yo sé que tengo que colocar 450.000 litros en ese país. Entonces, para hacer esta primera parte de la selección preliminar de los mercados, yo necesito tener información. Información que me permita dejar fuera del análisis en profundidad estos países con una condición especial. Entonces, ¿qué antecedentes necesito yo? En primer lugar, saber cuáles son las restricciones comerciales que existen entre mi país de origen, en este caso Bilín, y el país de destino, como por ejemplo, potencialmente podríamos hablar de las Islas Lind, ¿ya? Estas Islas Lind que están ubicadas nadie sabe dónde, eh, podrían ser destino de mi exportación, pero a lo mejor tenemos restricciones comerciales con las Islas Lind, y no se le puede vender a ellos. A lo mejor tenemos barreras comerciales, y las barreras comerciales pueden ser de dos tipos. Una se llaman barreras arancelarias y que tienen que ver con los impuestos a la importación. Y las otras barreras se llaman barreras comerciales, que tienen que ver con las restricciones comerciales. Y las barreras arancelarias se llaman barreras arancelarias y que tienen que ver con los impuestos a la importación. Y las otras barreras se llaman barreras comerciales, y que tienen que ver con los impuestos a la importación.
pararancelarias que no tienen que ver con los impuestos a la importación, pero sí con otras cosas como el pago de una licencia, de un royalty especial, la imposición de cuotas generales o cuotas específicas a la importación de determinados bienes. Podría darse el caso que un país diga, bienvenidos sean los kiwis desde cualquier país que nos quiera vender kiwi. Supongamos que Australia dice, yo quiero comprar kiwi y bienvenidos a los kiwis. Pero el máximo volumen de importaciones de kiwi que se va a permitir en Australia van a ser 150 toneladas. Es decir, yo como productor chileno a lo mejor hago un contacto ya, y embarco una cantidad importante de toneladas. Pero a lo mejor llego allá y el cupo ya está completo. Así que tengo que comer los kiwis yo, porque el cupo ya se completó. La cuota ya se completó. Ah, pero también hay países que son un poco más dije, son un poco más condescendientes con los demás y le dicen, no, yo te voy a dar una cuota específica y voy a asignar cuotas específicas a cada país. No voy a asignar cuotas generales, sino que cuotas específicas. Entonces, como ustedes son amigos míos, 15 toneladas de kiwi. Cuando llegan al número 15 toneladas y 1 kilo, no, ese kilo ya queda afuera. Si la cuota dice 15 toneladas, esas son barreras comerciales para arancelarias. Y las barreras comerciales arancelarias son las que dicen relación con el monto, la cuantía de los impuestos a la importación que se deben pagar. Y aquí hay algo bien importante. No es lo mismo los gravámenes arancelarios que las partidas arancelarias. Y por lo tanto, ese impuesto que se paga a la importación no se llama arancel, se llama gravamen arancelario. El arancel es otra cosa. Entonces, cuando yo termino la clase siempre digo, mi abuelita me decía, ok, cuando ustedes escuchen en esta clase que yo digo, mi abuelita me decía, ustedes me dicen, profe, antes que nos cuente lo que decía su abuela, cuéntenos qué es el arancel. Porque el arancel es algo que no es precisamente lo que nosotros creemos. Así que, profe, cuéntenos qué es el arancel. Así que ustedes me acuerdan al final. Ya, las estadísticas de comercio exterior. Este es otro conjunto de antecedentes que es muy relevante para definir si un país continúa dentro de los que se van a analizar o bien se tienen que ir para la casa con ese país. Las estadísticas de comercio exterior generalmente dicen importaciones de licores de fruta, exportaciones de licores de fruta. Importaciones de kiwi, exportaciones de kiwi. Existe la creencia que porque los países importan, que porque los países exportan, no tienen necesidad de importar. Muy equivocado, ¿verdad? Porque estamos hablando de un mismo producto. Chile, por ejemplo, es un gran exportador de vinos. Nosotros exportamos vino a muchos lugares del mundo. Pero cuando uno va a un supermercado, uno se encuentra con que hay vinos españoles, italianos, griegos, franceses, argentinos. ¿Somos importadores de vino? Claro que somos importadores de vino, de aquellos vinos que nosotros no podemos hacer acá en Chile, porque tienen denominación de origen de otro lado. ¿Y exportamos vino? Claro que exportamos vino. ¿Hay producción de vino en Chile? Hay producción de vino en Chile. Entonces sé tres cosas. Sé que el país importa, sé que el país importa y también sé que en ese país hay producción local. Hay tres datos interesantes que uno puede extraer desde acá. ¿Y para qué necesita uno esa información?
para descartar aquellos países que no son atractivos a priori. ¿Por qué? Porque las estadísticas de comercio exterior, específicamente las estadísticas de las importaciones, nos dan un dato interesante, un dato que se llama disponibilidad del mercado de importaciones. ¿Existen espacios dentro del mercado de las importaciones para que yo ingrese a ese mercado, a ese país? Eso se estima de una determinada forma, que lo vamos a ver a continuación, ¿eh? Hay un ejemplo preparado de aquello. Pero también es importante saber que si en ese país hay producción local, significa que necesariamente lo que localmente se produce, en algún minuto, se tiene que haber vendido en el mercado local. Y eso significa que la gente es más o menos sensible frente a determinados productos, porque tiene experiencia con ellos, porque siempre ha existido, por ejemplo, producción local. Ya. Último elemento que hay que considerar para decir, no, este país no lo vamos a investigar en profundidad, así que este país fuera. Hay que considerar los problemas monetarios y los problemas de pago. Son dos problemas distintos que están en un mismo saco. Los problemas monetarios se refieren a la existencia o no de divisa en el país receptor de mis exportaciones. Ustedes saben que todo bien importado se paga con divisa, se paga en dólares, ¿verdad? Por tanto, si en Chile, por ejemplo, sacaban los dólares, no podríamos seguir importando porque lo que se importa se paga en dólares. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando un país tiene limitación de divisa? Políticamente puede establecer algunas prioridades y puede decir, mire, los bienes de capital que nos van a permitir el desarrollo del país, en fin, etcétera, los bienes de primera necesidad, los medicamentos, en fin, o algunos alimentos, a esos bienes que son importados hay que darle prioridad y por lo tanto la disponibilidad de divisa tiene, ¿no es cierto?, en primer lugar que atender el requerimiento de ese tipo de productos. Entonces piensen ustedes lo siguiente, que hay países donde su nivel de reservas de moneda extranjera tiende casi a cero y yo no voy a encontrar divisa para que el cliente internacional me pague los productos que importo. ¿Qué son los problemas de pago? El monetario, en la no existencia de divisa o la escasez de divisa, pero los problemas de pago se refieren a los plazos en los que se pagan las importaciones. Si un exportador te dice, mire, si está todo funcionando en peque, 30 días. En 30 días más le vamos a poder pagar. Y después dice, eh, la verdad es que van a poder ser solamente 60 días, no 30 o 90. Sobre 90, huyan de esos mercados, ¿ya? Porque lo más probable es que al final ni les paguen. Pero cuando decimos 30, 60 o 90 días, también estamos de alguna forma indicando que alguien tiene que cubrir el costo de lo que se exportó durante 30 días. Me imagino que los proveedores que nos prestaron algunos servicios para esta exportación, a esos proveedores habrá que pagarles. Si ellos no tienen la culpa que a mí me paguen 4 meses después.
Entonces, para cubrir los costos de la exportación, los sueldos, los servicios contratados, los subcontratados, eh, en fin, todos esos elementos de costo hay que pagarlos. Y no hay que pagarlo cuando me llegue de vuelta la plata de lo que yo vendí en el extranjero. Hay que pagarlo ahora. ¿Quién financia mi proceso de exportación? ¿Quién financia? ¿Quién costea, ¿no es cierto?, los gastos que hay en el proceso de internacionalización y específicamente en la exportación de mis licores de fruta. Lo tengo que costear yo. ¿Lo voy a recuperar? Claro, lo voy a recuperar. Pero necesito tener una espalda financiera con una mochila grande llena de plata, porque tengo que sostener los costos durante 3 meses, 4 meses. Entonces, si encuentro en un país donde los periodos de pago en promedio son superiores a los 90 días, huyan de ese mercado. ¿Ya? No se queden ahí. Bien. ¿Qué tienen que hacer ustedes ahora? Y si esta cuestión es súper simple. Con la información que tienen de la etapa 1, más la información que yo he levantado de la etapa 2, lo que deben hacer es procesar esos antecedentes y eliminar 5 países. Hay 14 países para analizar y vamos a eliminar 5. El caso tiene una estructura de respuestas cerradas. Aquí no hay respuesta ambigua. Aquí no hay respuesta que podría ser el país 1 y el país 7. Y no el 2 ni el 3. No. Aquí la respuesta es cerrada. Hay 5 países. Y la respuesta correcta son esos 5 países y ningún otro más. Y tampoco ningún otro menos. Esos 5 son. Entonces, en el formulario de respuesta que también está en el aula, ustedes van a tener un plazo hasta el día sábado, cerca de la medianoche, y van a decir lo siguiente en esa hoja de respuesta. Primer país que voy a eliminar, supongamos Islas Lindas. Y al ladito, porque así de breve, dice motivo de la eliminación. Ya, supongamos que plazo de pago a 150 días. Ah, no, dice uno ya, chao, en este país no. Entonces, a lo mejor estas famosas Islas Lynn tienen que ser eliminadas por los largos periodos de pago que existen en ese país. Entonces, si usted aceptó en el nombre del país, tiene 3 puntos. Si después aceptó en la razón por la que ese país está siendo eliminado, tiene 3 puntitos más. Es decir, hay 15 puntos por nombrar correctamente los países y 15 puntos por nombrar correctamente la razón de la eliminación de cada uno de esos 5 países. Eso es lo que hay que hacer. Simple. Toman la información disponible, ninguna otra información, solamente la que está disponible ahí, y eliminan, después de procesarla, eliminan 5 países. ¿Qué les sugiero? Les sugiero que trabajen efectivamente en equipo, que lean cada uno la información y después la comenten y compartan lo que entendieron para que todo el grupo esté entendiendo lo mismo y procedan como equipo a hacer el proceso de eliminación de estos 5 países. ¿Qué van a ganar al final? Entre que tomaban la decisión y analizaban los antecedentes, los entendían, lo discutían y decían, no sé, que hay uno más importante que el otro, en toda esa vuelta que se estaban dando, ustedes se van a convencer de algo. Y aquí viene lo importante, metodológicamente hablando. Ustedes se van a convencer de que son esos 5 países y por las razones que ustedes dieron.
De eso van a estar convencidos, si no, no lo anotaría. Pero cuando vean la respuesta, ahí van a tener el aprendizaje. Porque muchos van a decir, te dije que no pusiéramos ese país, te dije que era más importante, no sé, la cuestión de los problemas monetarios que había en el país. Y no me hiciste caso. Se va a producir un aprendizaje. Se podría dar la siguiente situación también, donde ustedes dicen, oh, aceptamos los 5 países y se sienten felices porque eh, al final tenían razón en lo que habían dicho. Tenían razón en que efectivamente eran esos los países que había que eliminar y esa es la razón o el argumento de la eliminación. Si ustedes no trabajan realmente en equipo, lo más probable es que entiendan cosas distintas y cuando intenten tomar la decisión, no van a poder porque simplemente van a estar a lo mejor confundidos. Ya. Pildoritas para el caso. Pildoritas para el caso. Tengo que enseñarles un par de cosas. En primer lugar, hay un término que se usa que se llama la cláusula de la nación más favorecida. Cláusula de la nación más favorecida. O nación más favorecida, simplemente. Vamos a explicar esta cláusula de la nación más favorecida, que es es una cuestión especial que se puede invocar cuando uno hace comercio exterior, cuando uno exporta o importa. Se puede invocar esta cláusula porque es algo que a todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio, eh, teniendo, ¿no es cierto?, de por medio un acuerdo, todos los países pueden invocar esta cláusula, potencialmente. ¿Ya? ¿De qué se trata? La explico. En el año 1, los productores de café del país Y comienzan a exportar café al país X. Dicho de otra manera, alguien del país X comienza a realizar importaciones de café desde el país Y. ¿Y qué encuentra esta gente? Encuentra que el impuesto a la importación, denominado gravamen arancelario, es de un 10%. Entonces, cualquier hijo de vecino que nos venda café va a pagar 10% de impuesto sobre el valor CIF por ingresar a ese mercado específicamente bilingüe. Entonces, esta es una relación que se da comúnmente en operaciones de comercio internacional. Pero resulta que el presidente del país X establece una relación de amistad, establece una cercanía con la presidenta del país Y. Y deciden, en el año 3, firmar un acuerdo bilateral de comercio. Un acuerdo bilateral de comercio donde ambas partes ceden, pero donde ambas partes reciben algo con lo que se benefician. Y ese beneficio dice relación, por ejemplo, con cuál es la tasa impositiva que yo debo pagar. Claro, el café de ahí que se exportaba a X en el año 1 pagaba 10% de impuesto. Pero como en el año 3 firman un acuerdo bilateral de comercio en el que establecen una serie de beneficios para ambos países, dentro de ese mismo acuerdo bilateral de comercio dice que las importaciones de café que hace X desde ahí, en vez de pagar 10, van a pagar 8. Ah, tengo un trato preferente, dicen los productores del país Y. Efectivamente, tienen un trato diferente. Pero ese trato diferente es producto de un
llamado Acuerdo Bilateral de Comercio. Pero fíjense ustedes que ese mismo año 3, el mismo año 3, la gente de X, algunos comerciantes de X, comienzan también a hacer importaciones de café desde el país Z. ¿Y cuál es el impuesto que van a tener que pagar por la importación de café desde el país Z? 10%. Si esa es la tasa que se paga por el café, 10%. Pero los de Z me pueden decir, oye, pero los de I pagan 8 nomás. Claro, le dice el gobierno de X a los de Z. Lo que pasa es que con I nosotros tenemos un acuerdo bilateral de comercio que establece condiciones ventajosas para el intercambio comercial entre los países. Pero contigo, país Z, no tengo ningún acuerdo, entonces tenéis que pagar el 10% nomás. No puedo bajarte la tasa porque no hay ninguna razón que justifique un trato preferente. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurre? Ocurre que en el año 5, el presidente de X, que cambió, es amigo del presidente de Z. Y X y Z firman un acuerdo bilateral de comercio, donde establecen, entre otras cosas, que el café proveniente de Z, en vez de pagar un 10% de impuestos, va a pagar solamente un 5%. Entonces, ¿qué van a decir los que están haciendo negocio con el país? Y ellos van a decir, oye, ¿por qué ellos van a pagar 5 y yo tengo que pagar 8? Si ellos no saben, van a pagar 8. Pero ¿qué es lo que necesitan saber? Necesitan saber que si ellos tienen un acuerdo bilateral de comercio y a alguien para un mismo producto se le da un trato preferente, un trato que los favorece por sobre el trato que yo tenía, por el solo hecho de que tengamos acuerdo bilateral de comercio o que pertenezcamos a un tratado de comercio, sea cual sea la situación de relación de reciprocidad entre países, yo puedo invocar la cláusula de la nación más favorecida, que dice que si usted a otro le dio una condición, le cedió una condición impositiva, en este caso, más favorable, y yo con usted también tengo un acuerdo de comercio, inmediatamente mi acuerdo de comercio tiene las mismas condiciones de aquella nación que ha sido más favorecida con los acuerdos de comercio. Entonces aquí la nación más favorecida con acuerdos de comercio fue la nación Z, donde le pusieron un impuesto al café de solo 5%. Entonces aquellos que, teniendo acuerdos bilaterales de comercio, tienen una posición no tan ventajosa ni fueron favorecidos, ellos pueden invocar esta cláusula para que automáticamente, en vez de pagar, en este caso de ejemplo, 8, se terminen pagando 5. Porque 5 es lo que paga la nación que ha sido más favorecida. Entonces yo invoco esa cláusula y ese mismo beneficio ahora es para mí. Segunda cosa, pildorita número 2, análisis de las importaciones y disponibilidad de mercado. Ya. Supongamos que estamos revisando las estadísticas y los registros del comercio exterior de cada uno de estos países. Y hay uno de esos países que se llaman Islas Lind. ¿Qué veo aquí yo? Lo que yo veo, en primer lugar, es que el mercado de las importaciones va creciendo, siendo el año 5 el año más reciente, ¿no es cierto?, el último año, y el año 1 el año más lejano.
yo me puedo dar cuenta aquí que las importaciones van en aumento, van creciendo. ¿A qué tasa? Esa es otra historia, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer el cálculo de la tasa de crecimiento de las importaciones y puedo darme cuenta que entre el año 1 y el año 2 crecieron un 5,36%, que entre el año 2 y el 3 crecieron un 4,52%, perdón, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué puedo decir yo? No solo que las importaciones van creciendo, sino que puedo además estimar, por ejemplo, cuál es la tasa de crecimiento promedio de las importaciones. 4,2 en esta situación. Entonces ya llevo dos cosas importantes. He visto que las importaciones están aumentando y he visto que la tasa de crecimiento de las importaciones en promedio es de un 4,2%. Pero fíjense que en el caso de las Islas Lynn, dice que hay dos países que tienen el 80% de las importaciones. O sea, estos son unos líderes consolidados en ese mercado. Es decir, entre estos dos países, de los 90 millones, de los 990 millones, perdón, venden 792. Es decir, un 2 y algo por ciento. Pero ¿qué otra cosa puedo yo establecer? Que el mercado de importaciones disponibles para el año 5 va a ser la diferencia, ¿no es cierto?, entre el tamaño del mercado y el tamaño de la cuota que tienen entre estos dos que son los líderes del país. Y el tamaño que me queda disponible es de 198 millones de litros. ¿Y cuánto quiero exportar yo? Yo quiero exportar 0,45 millones, o sea, casi medio millón de litros quiero exportar yo. Ese medio millón de litros nos da una importancia relativa. Déjeme calcularlo de nuevo porque me equivoqué, pero no es 22,7. Me da un 2,3%, 2,27%. Un 0,227, 0,23%. O sea, la demanda disponible que queda aquí es una demanda disponible que aún hace al mercado atractivo para mí, porque son 198 millones de litros los que quedan entre varios o entre el resto de los que le exportan a este país. Entonces dejan un espacio. Ese espacio que dejan se llama disponibilidad del mercado de importaciones. Disponibilidad del mercado de importaciones. Mi abuelita decía, ¿se acuerdan lo que decía mi abuelito, no? ¿Los aranceles? Ah, gracias, Miguel. Se me estaba olvidando, ¿eh? Ya. Esta es como una tercera pildorita, pero esto en realidad es de cultura general, ¿ya? Eh, de cultura general específica en este tema. El arancel, propiamente tal, el arancel es un libro así de gordote, ¿ya? Así de gordo el libro. Es un libro. ¿Qué hay en ese libro que se llama arancel? Hay distintas partidas. O sea, el libro está dividido en distintos capítulos. Y esos capítulos, en vez de llamarse capítulos, se llaman partidas. Partidas arancelarias. ¿De qué me están hablando? Me dice que si usted quiere importar plátanos a Chile, los plátanos corrientes tienen un código y tienen una descripción para que usted sepa que son plátanos corrientes. Entonces,
llevan el código NC 2428 raya J. Ya, ese es el plátano corriente. Pero a lo mejor yo estoy trayendo un plátano enano y el plátano enano no tiene ese código. A lo mejor tiene el código NC 2728, pero raya L. El otro era NJ 2728 raya J y este es NJ 2728, pero raya L. ¿Y por qué los diferencia? Primero para saber que son productos distintos, pero también se diferenciaban de acuerdo a las partidas arancelarias, uno los clasificaba porque pagaban un impuesto diferente. Entonces, un bien de lujo no tiene por qué pagar 10 si a lo mejor hay un bien de primera necesidad que también está pagando 10 de impuestos. Entonces, las partidas arancelarias lo que hacen es dar una clasificación a través de una descripción de en qué categoría está el producto que yo estoy importando y dependiendo de esa categoría, cuál es el impuesto que tengo que pagar. Es así como surgieron muchos fraudes o gente que intentó hacer fraude. Porque claro, un señor dice, yo estoy importando perfúmenes desde Francia. Ah, qué bueno, le dice. Partida arancelaria, le dice. Entonces buscan ahí en el librito. Ah, a usted le corresponde el NJ 2728 raya J. Ya, pegable. ¿Cuánto paga de impuesto? 5%. Perfecto. Ya, listo. Pero, un momentito, tiene que venir el famoso vista de aduana. A lo mejor usted salió sorteado y le hicieron el aforo físico. Ya, muéstreme los perfumes. Y resulta que usted empieza a mostrar los perfumes y el vista de aduana, ¿no es cierto?, el que está haciendo el aforo de la mercancía, le dice, oiga, aquí usted me está engañando, po, porque usted dice que está importando perfume, pero caramba, le dice, mire, todas las botellas en las que vienen los perfumes son botellas de cristal. Entonces usted dentro de las botellas trae agua, po. Claro. Entonces usted va a pagar un impuesto, ¿no es cierto?, por la partida arancelaria del NJ 2728 raya L, que dice que los perfumes que vienen de Francia pagan 5%, 10%, pero usted está importando botellas de cristal, po. Está haciéndole eso. Y las botellas de cristal tienen otra clasificación, po. Las botellas de cristal dice que son BT 2425 raya 8. Y de acuerdo a la partida arancelaria, a las botellas de cristal le corresponde pagar un 18% de impuestos. Y usted quería hacerme eso y pagar 5 de impuestos. Pero no, pues usted tiene que pagar, además le dice, del impuesto diferenciado, como es un impuesto ad valorem, es decir, al monto. Claro, las botellas valen mucho más, pues entonces usted me está diciendo estoy importando perfumes por $150.000, pero a lo mejor la importación que está haciendo son de botellas por $500.000. Entonces, ahora me tiene que pagar impuestos por $500.000 y no impuestos por $150.000. Y además, sobre los $150.000 no me va a pagar el 5%, sino que ahora me va a pagar a lo mejor el 18% sobre $500.000. Medio negocio que estaba haciendo. ¿Ya? De la misma manera, se puede dar en la situación donde alguien dice, estoy importando cristales Swarovski. Ya, supongamos, cristales Swarovski. Entonces va el vista de aduana, ¿no es cierto?, el que hace el aforo físico, ¿ya? Revisa los cristalitos y le llaman la atención, ¿eh? Entonces toma uno y se lo pone aquí.
el cristalito, en esta zona de la mejilla, que es una de las zonas más sensibles que hay que tiene el cuerpo humano. Se lo pone aquí y siente un frío profundo. Siente que, uy, siente un frío, un hielo profundo. Entonces el vista de aduana sabe que por eso no son cristales Swarovski, son diamantes. Y este tipo me quiere hacer leso. Claro, porque a lo mejor los diamantes valen mucho más y el monto del impuesto es mucho más alto. Y a lo mejor me quería hacer leso. ¿Ya? Bueno, eso es un arancel. Un arancel es un libro donde aparecen códigos y descripciones de productos, que de acuerdo a esa descripción, usted los tiene que codificar, clasificar de acuerdo a lo que dice cada una de las partidas arancelarias para que posteriormente usted pague el impuesto respectivo. Ese es un arancel. Entonces lo que yo pago es un impuesto según sea mi clasificación de acuerdo a ese arancel, según la partida arancelaria a la que pertenezco. Entonces lo que yo pago no es un arancel, lo que yo pago es un impuesto sobre el arancel, dependiendo del arancel que tengo. Y por lo tanto, lo que yo pago se llama técnicamente un gravamen arancelario. Así se llama el impuesto, gravamen arancelario. Entonces, como decía un antiguo profesor que yo tuve, los aranceles no suben ni bajan. Si es un libro, usted el libro lo puede levantar, lo puede tirar por la ventana, pero las partidas arancelarias no, porque usted tiró el libro por la ventana, van a bajar, si siguen siendo las mismas. El arancel no cambia. Lo que sí, pues, lo que sí, ¿no es cierto?, es el gravamen arancelario. Ah, yo puedo establecer que ahora todas las partidas, ¿no es cierto?, 27, 28 que dicen frutos importados, van a pagar parejo 3%. Todas las frutas importadas van a pagar 3%. Sean frutas en conserva o frutas frescas, 3% van a pagar. Yo puedo cambiar, ¿no es cierto?, la tasa, el gravamen de un producto de acuerdo a su clasificación arancelaria. Y eso es lo que yo puedo bajar, pero yo no voy a bajar el arancel, ya estoy bajando el impuesto que paga el producto, porque el arancel se le llama arancel al librito ese, famoso que contiene cada una de estas partidas con la clasificación. Entonces, repito, no porque yo lo tire por la ventana quiere decir que el arancel va a bajar. ¿Ya? El arancel se puede hacer pedazos el libro, ¿ya? Pero los aranceles van a seguir siendo los mismos. Eso es un arancel. Y como decía mi abuelita, aunque ustedes no lo crean, colorín colorado, la clase por hoy se ha terminado. Así que nos veremos próxima semana, mismo canal, mismo artista. Lamentablemente no hay otro. Así que se va a tener que repetir el plato con el profe. ¿Ya? Los invito a que revisen el material. Cualquier duda que tengan, me avisan. Nos juntamos, la conversamos. La entrega es hasta la medianoche del día sábado, hasta las 23:59 del sábado. Trabajen en equipo, háganlo a conciencia y cualquier duda me pregunten. Profe, Miguel, cuando estaba en las estadísticas del comercio exterior que puso un ejemplo usted, hay una tablita. ¿ya? ¿Cuál fue el error que tuvo usted que dijo que se había equivocado? Del ¿Cómo era el cálculo? 22,7. Es que yo ¿Cómo era ese dividí, cálculo en verdad? claro, es que la división que yo hice es los 0,45
millones de litros, o sea, porque yo tengo ¿Ya? 450.000 litros para exportar. ¿Ya? Dentro de los 198 millones, yo puse que representaban un 22,7%. Y en realidad los 450.000 litros dentro de los 198 millones representan un 0,22 o 0,23%. Ah, ok. Entiendo, ¿Ya? entiendo. Y otra consulta sobre el caso en sí, que ya lo estaba viendo, lo vi como a las 3 de la mañana. ¿Ya? Y la cosa es que vi que habían algunas que no tenían como porcentaje de participación. ¿Qué significa eso? Porque habían como varios que tenían porcentaje de participación y otros no. Ujú. ¿Qué sería el determinante ahí? ¿Qué me tendría que concentrar? Eh, Significa que no hay proveedores dominantes. Eso, ¿Ya? ¿ya? Entonces, claro, eso me permite a mí discriminar un país respecto de otro, porque para mí puede ser más atractivo, como veíamos acá, puede ser más atractivo un país donde no haya proveedores dominantes. Pues aquí dice importaciones de 5 a 6 países, 2 de ellos tienen el 80% del mercado. Ya. Quiere decir que hay 2 que son dominantes. Y esos 2 Entiendo. que dominan el mercado no dejan espacio para que en, en la cuota, ¿no es cierto?, que ellos tienen, se metan otros. Entonces, ¿cuál es la parte del mercado que yo puedo tomar? La del resto, la del resto de los Claro, países. lo que sobra. ¿Ya? Entonces, en este caso, los 198, que es lo que sobra. Y ese es el mercado disponible de las importaciones. Ah, ¿Ya? claro, es que ahora ahí vi, dice importaciones de 6 a 7 países sin ningún proveedor dominante y había otros que como que no salía eso, por eso me había confundido. Claro, ya. Ahora entiendo. Esa es la idea. Me queda claro. Ya, Miguel. Ok, chicos, hemos llegado hasta aquí con la clase número 5 y será, como les decía, hasta la próxima. Cualquier cosa, me avisa.